Como todos sabrán, Alan Wake está a la vuelta de la esquina de que saque su segunda entrega. ¿Su segunda entrega, Christopher? Así es, su segunda entrega. ¿Tu segunda entrega, Christopher? ¿En serio? Sí, que salió hace más de 15 años. Y como no, yo no podía dejarlo sin su respectivo resumen para que tengan fresquita la historia antes de que salga la segunda entrega. Así que busca algo de comer y de beber porque este resumen se viene largo como te gusta. Esta historia inicia con un paneo hermoso de muchas montañas en algún bosque de Gringolandia. Y quien le da la voz a nuestro protagonista es nada más y nada menos que el fabuloso René García. ¡Kakaroto! ¡Freezer me dejó sin chamba! ¡Ah! Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Resultó salvaje, oscuro y extraño, incluso para mis estándares. Así que sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino, un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Oiga, amigo, ¿quiere ser su propio jefe en 2024? Vi al autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Estaba seguro de que iría a la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto su cuerpo había desaparecido. Episodio 1. Pesadilla. Conforme Alan exploraba este lugar, se da cuenta de que debe llegar a un extraño faro que se encontraba al otro lado de este extraño bosque. Pero en eso vemos que el sujeto que nos ofreció ser nuestro propio jefe no había sido eliminado después de todo. Al parecer este sujeto no era normal, ya que se teletransporta hasta donde estaba Alan y le reclama sobre su propia existencia. Al parecer esta extraña criatura quería eliminar a su creador, es decir, al propio Alan. Así que Alan desesperadamente se encontraba buscando algo de ayuda y en eso se topa con un sujeto que se encontraba viviendo en una cabaña de por ahí. Alan rápidamente había entrado a la cabaña y cerró la puerta con seguro para que nadie más pueda entrar o salir. Señor White, ¿por qué cerró la puerta? Espere, no he entrado aún. Ok, tranquilo, tengo un arma. Atrás, nada, le gano una pistola. Alan logró escapar de esa persona que quería hacerlo daño a muy duras penas, pero fue herido brutalmente. Conforme se dirigía al faro, una extraña voz se comunica con Alan, quien le informa que estas criaturas son vulnerables a la luz. Así que le explica los métodos que debe usar para poder defenderse, que era una linterna como arma y un arma como un arma XD. Y cada vez que Alan estuviera gravemente herido, debía dirigirse a la luz para estar tranquilo y bien. Conforme Alan se dirigía al faro, aquí vemos que una extraña tormenta de oscuridad lo acechaba brutalmente. Así que Alan, luego de correr y gritar por todos lados, finalmente había llegado al faro, que estaba completamente iluminado por dentro y por fuera. Pero aquí vemos que la luz no servía de nada y vemos que la oscuridad finalmente había encontrado a Alan. Está aquí. Alan, despierta.
¿Entienden? Como el título, pero en inglés. Aquí conocemos a Alice Way, que era la esposa de nuestro protagonista. Y aquí vemos que ambos se dirigían a un pueblito llamado Bright Falls. Alice le pide a Alan que se tome unas fotos llegando al pueblito, y en eso conocemos a Pat Name, que era el locutor en una radio local ubicada en Bright Falls. Este reconoce a Alan y le dice que él es un famoso escritor y le pide una charla más tarde, pero Alan simplemente le dice: ¿qué acaso un escritor rico como yo no puede caminar por un lugar tranquilo sin que lo molesten 5 segundos? A pesar de que viva de eso, que literalmente viva de que la gente compre mi maldito libro. En serio, qué mártir. En eso, el representante de Alan, llamado Barry, le pide a nuestro protagonista que disfrute sus vacaciones y si tiene tiempo que aproveche para escribir otro bestseller. Alan y Alice se dirigen hasta una cafetería en donde tenían que buscar a un tipo que les iba a dar las llaves en donde ambos se iban a quedar en estas vacaciones. Alan entró en la cafetería para buscar al tipo, pero Alan es recibido por la mesera del lugar llamada Rose, quien le dice que es su mayor fan. Alan no tenía tiempo y simplemente le pide la ubicación del tipo de las llaves, y Rose le dice que se encontraba en el baño haciendo poposita. Así es, dije poposita. Nunca jamás se había visto un pasillo rumbo al baño que dé tanto miedo. No entre ahí, joven. Podría hacerse daño en la oscuridad. Alan se encontraba buscando al sujeto, pero aquí vemos que el tipo se encontraba horriblemente mal, y la doña en persona nos da las llaves y la ubicación de la cabaña en la cual Alan iba a estar con su esposa. Carl no ha podido venir, desgraciadamente está enfermo, pero tengo la llave para usted y las indicaciones para llegar al lago. Ok. Espero que esté a gusto en mi cabaña. Luego pasaré, no quiero que le falte nada. Y para conocer a su esposa. Insisto. Gracias. Ahora que ambos tenían las llaves y la ubicación exacta del lugar en donde ambos se iban a quedar, partieron rumbo a Cauldron Lake. Y conforme ambos se alejaban, aquí vemos que el verdadero sujeto estaba todo el tiempo en ese lugar. ¿Quién le dio las llaves a Alan? ¿A dónde se dirigen nuestros protagonistas? Lo sabremos conforme avance la historia. Esa cafetería era una casa de locos. ¿No te parece increíble este sitio? Sería maravilloso para ambientar una novela. Se supone que estamos de vacaciones, Alice. Ya me las ingeniaré cuando volvamos a casa, ¿ok? Ok. Ya hablaremos más tarde. Hola, soy Pat Maine y esto es KPFF. No quería hablar de ello. Hoy hace otra Preferí tarde enterrar la maravillosa cabeza en la Black arena. Falls, y aquí va una de mis canciones favoritas. Hubo una vez en que fui un escritor de éxito. Fue hace mucho tiempo. Llevaba 2 años sin poder escribir una palabra desde mi último libro. Nuestros protagonistas finalmente habían llegado a su cabaña, y aquí vemos que el lugar estaba repleto de cuervos bastante siniestros. Pero el lugar era hermoso, bajo la perspectiva de Alan, claro. Se hacía de noche, así que Alan se adentró en la cabaña, y en eso... ¿Alice? ¿Cielo? Alan, estoy arriba. Tengo una sorpresa para ti. Bueno, hola. Yo no soy la sorpresa. Está en el estudio. Ve a ver. ¡Oh, cielos! Creí que Coito era la sorpresa. Ahora sabes por qué soy un escritor frustrado, Alice. ¡Maldición! ¡Sorpresa! Alice, ¿qué es esto? Tengo algo que confesar, amor. Creí que podrías escribir aquí. ¿Qué otro lugar podría ir? ¡Demonios, Alice! ¡Tú! ¡Todo el mundo! ¡Hey, ¡Espera! hey! Quiero que me escuches. Aquí hay un doctor, el doctor Hartman. Vi su libro. Tiene una pequeña clínica aquí. Se especializa en varios artistas. ¿Qué quieres meterme a un hospital? No, yo nunca dije eso. No es... ¿Alan? ¡Alan! ¡No, ya, déjalo! ¡No me interesa oírlo! ¡Demonios, Alice! ¡Con un demonio! Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba un tiempo a solas para pensar. Mi esposa quería hacerme chambear justo en este momento, cuando estoy más frustrado que nunca. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo? ¡Demonios, Alice! Mi esposa quiere que trabaje. ¿Cómo se le ocurre? ¡Cielos! ¿Alice? ¡Alice! ¡Alice! Conforme Alan se dirigía hasta donde estaba Alice, aquí nos enteramos de que ella tiene una fobia a la oscuridad. Y al llegar con Alice, aquí vemos que algo extraño la había llevado hasta el fondo del lago. Continúa. Despierta.
nos enteramos de que todo lo que vimos con la esposa de Alice, al parecer era una pesadilla. Espera, Christopher, lo primero que vimos fue una pesadilla. ¿Y ahora me estás diciendo que esa era una pesadilla dentro de otra pesadilla? Sí, de hecho sí. ¿Sí? Continúa, está muy interesante. Alan, totalmente herido, se encontraba buscando ayuda y se dirigía hasta un aserradero, y conforme lo hacía, aquí vemos que una extraña página cae justo donde está nuestro protagonista. Al leer esta extraña página se da cuenta de que esta novela se hacía llamar The Patcher, que un dato bastante loco es el título que tenía en mente Alan al empezar una nueva novela que estaba a punto de escribir. Lo más raro de todo esto es que la segunda página decía que un loco con un hacha seguía insaciablemente a nuestro protagonista. Y al llegar al aserradero se topa con el dueño del lugar, que adivinen qué, así es, tenía un hacha. Así que Alan tenía que escapar del lugar, y como era América, se encontró un arma encima de la mesa, y por pura suerte también se encontró una linterna que lo ayudara en su camino. Conforme Alan exploraba este lugar, aquí nuevamente tiene visiones de lo que pasó con Alice. Y nuevamente tiene visiones de las personas oscuras. No me refiero a personas oscuras literalmente, sino personas oscuras, con oscuridad en su interior. Conforme Alan continuaba explorando el lugar, aquí vemos algo brutal. Se vio a sí mismo en un antiguo televisor. ¿Qué? O sea, ¿what? Alan había llegado hasta una antigua gasolinería y fue interceptado por la sheriff del lugar llamada Sarah Breaker. Alan, completamente desesperado, le dice a la sheriff que su esposa había desaparecido en Cauldron Lake, el lugar en donde ambos se encontraban habitando. Pero la sheriff le dice algo brutal y le dice que no había nada en Cauldron Lake y que de hecho ese lugar había sido devastado hace años atrás. Alan no podía creer esto, así que la sheriff lo lleva a este lugar y adivinen qué, el lugar en donde Alan y Alice se habían hospedado no existió jamás. Episodio 2. Poseídos. Ahora nos vamos 3 años en el pasado y aquí vemos a Alan viviendo en Nueva York con su esposa Alice. En Nueva York, ¡oh cielos! ¿Alan era rico? O ambos eran ricos, porque un departamento en Nueva York es demasiado. Aquí vemos a Alan, que al parecer estaba a punto de publicar su libro, y su esposa era quien le diseñaba la portada para este mismo. Conforme ambos hablaban del dinero que iban a ganar por el libro, aquí vemos que la luz se había ido en todo el edificio, ya que en el exterior una tormenta de nieve estaba cayendo brutalmente. Aquí nos reafirman la fobia que tiene la esposa de Alan a la oscuridad, ya que apenas que se va la luz, esta se pone a gritar como Flandish en ese capítulo. Alan intenta calmar a su esposa y le dice que cuando él era niño también tenía una fobia a la oscuridad. Y para que Alan pueda combatir su miedo a la oscuridad, su madre le había regalado un interruptor llamado el Señor Glick, que con solo presionarlo hacía que tus malos pensamientos y la oscuridad se fuera para siempre. Alice no cree la historia de Alan y Alan está tipo como: ¿en serio, mujer? Te acabo de contar una historia íntima de mi vida ¿y crees que es mentira? ¿Acaso eres esto? Y en eso ambos terminan haciendo el amor en el único edificio en el cual se fue la luz. ¡Oh cielos! Fin de recuerdo. La sheriff Sarah Breaker había llevado a Alan hasta el hospital debido al choque que este había tenido anteriormente. Alan le hace creer al doctor de que no tiene nada, ya que sabe que no tiene tiempo para ir al hospital y que debe buscar a Alice. Alan quería explicarle todo lo que pasó a la sheriff Sarah Breaker, pero en eso vemos que Alan recibe una misteriosa llamada. Y en eso Alan vuelve a escuchar la voz de Alice, ya que nos enteramos de que Alice había sido secuestrada por gente muy mala. Estas personas le dicen a Alan que si quiere volver a ver a Alice, no debe decirle nada a la policía, y citan a Alan en un lugar bastante misterioso del pueblo. Conforme Alan se dirige al lugar de reunión, Barry Wheeler llama a Alan nuevamente, quien le dice que ha pasado más de una semana y que no sabe nada de Alice y de Alan. Así que Barry se dirigía al lugar para saber qué estaba pasando exactamente. Alan quería escapar de la comisaría de policía y en eso nuevamente se ve
ve a sí mismo en un antiguo televisor. Espera un momento, Christopher, ¿qué está pasando? Explícame ahora. Con calma, mi querido suscriptor, con calma. Tenemos que dejar que la historia nos cuente la historia que debe contarnos. Como Alan no les dijo que su esposa había desaparecido, no tenía ningún cargo y quería salir de ese lugar, pero en eso se topa con el doctor que Alice había hablado con él en el pasado. Al parecer este doctor hablaba mucho con su esposa Alice y le dice a Alan: sí, yo hablé con su esposa, señor Wake. Debatíamos demasiado sobre cómo le decían a la palta o aguacate y a la pizza con piña o sin piña. La verdad yo prefiero con piña y siempre le he dicho aguacate. Y en eso vemos llegar al representante de Alan, es decir, al bueno de Barry Wheeler, interpretado por la leyenda del doblaje Alfonso Obregón. ¡Y largo de mi pantano! ¡Asquerosos furros! Alan le cuenta todo a Barry, pero este cree que Alan ya se deschavetó y le dice que deberían decirle a la policía para que ellos encuentren a Alice. Pero Alan, completamente desesperado, sabe que si va con la policía, los secuestradores eliminarán a Alice. Así que Alan, con lámpara en mano, decide adentrarse cada vez más y más en la oscuridad del bosque en busca de Alice. Conforme Alan estaba buscando a Alice, este se topa con el guardabosques del lugar, quien le dice que también había encontrado uno de los manuscritos que encontró Alan anteriormente, en donde describía una criatura enorme y feroz que lo atacó justo como en las páginas decían. Espera un momento, Christopher, lo que quiere decir que lo que dicen esas páginas de ese supuesto libro de Alan Wake predice lo que va a pasar en el futuro, ¿eh? Por ahora, sí. Alan se encontraba rodeado por estas criaturas oscuras y cuando todo parecía perdido, aquí vemos que un cazador furtivo termina ayudando a nuestro protagonista, ya que este sabía cómo derrotar a esas cosas que estaban allá afuera. Cuando se encontraban a salvo, aquí nos enteramos que este cazador en realidad era uno de los secuestradores que tenía a Alice. Este le dice a Alan: muy bien, amigo, te has divertido mucho, pero ahora tú me vas a dar el manuscrito de esa novelucha tuya, porque predice el futuro. Y yo quiero poner ahí que encontraré una linda novia y me casaré algún día. Espera, Christopher, espera un momento. A ver si entiendo bien. En esa semana que se perdió, estando inconsciente, Alan escribió un libro. Al parecer sí. ¿Y esas páginas están dispersas por todo el pueblo? Al parecer sí. La trama se va poniendo cada vez más y más interesante, pero no demasiado. Continúa. Conforme Alan volvía hasta donde estaba Barry, aquí nuevamente se ve a sí mismo en un antiguo televisor. Ahora Alan sabía qué tenía que hacer exactamente para poder recuperar a Alice, es decir, volver a crear nuevamente la novela. Ahora Alan tenía que chambear sí o sí, ya que no tenía opción, pero vemos que nuevamente se rehúsa a chambear. Este sujeto es incorregible. Barry se había dirigido al supermercado para comprar provisiones y en eso vemos que Rose, la camarera del inicio, lo llama y le dice que ella había encontrado todas las páginas del manuscrito de Alan. Conveniente, ¿no? Pero aquí pasa algo bastante extraño, ya que al parecer Rose estaba trabajando con esa siniestra señora. ¿Quién es esa señora? ¿Acaso no es muy conveniente que Rose haya encontrado todas las páginas del manuscrito de Alan? ¿Por qué Alan se niega a chambear ya que es un escritor? E incluso poniendo en riesgo la vida de su propia esposa? Lo sabremos más adelante, ya que este es el final del episodio 2. Episodio 3. Rescate. Alan y Barry habían llegado al lugar en donde Rose vivía y en eso la Sheriff Breaker se contacta nuevamente con Alan, a quien le dice que varios agentes del FBI querían hablar con nuestro protagonista. Quien no recibe en este lugar era el dueño del lugar, que por lo visto se quedó mucho tiempo sentado en el inodoro ya que su pierna se había dormido por mucho tiempo. XD. Este nos cuenta un poco más de lo que pasó en Cauldron Lake, el lugar en donde Alan y Alice se habían hospedado. En los años 80 había un escritor muy famoso llamado Thomas Shane, que en ese tiempo había adquirido la propiedad de Cauldron Lake, es decir, la casa en la que Alan y Alice vivían. Y a finales de los años 70, un volcán que se encontraba por debajo del lago había erupcionado y había destruido la cabaña por completo, haciendo que muchos acontecimientos paranormales ocurrieran a partir de ese suceso. Y por si no fuera poco, Thomas Shane tenía otra pareja muy fuera de su esposa, es decir, una amante que se había ido a conocer a Diosito una semana antes de que el volcán erupcionara y eliminara la cabaña por completo.
Ok, entiendo, Christopher. Continúa con la historia. Alan y Barry finalmente llegaron a la casa de Rose y cuando Alan le pidió los manuscritos, aquí nos damos cuenta de que ella jamás los había tenido. Pero como Rose tenía modales, le invitó una taza de café a Barry y a Alan, pero este café era demasiado extraño. Viene por ti, bajo la piel de mi Bárbara. No tengo fuerza para detenerla. Debes encender las luces. Le prometí que vendría a visitarlos a usted y a su hermosa esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Enciende la luz. Ve a trabajar, pequeño. Ok, ahora entiendo mejor, Christopher. Esa luz extraña en realidad es el antiguo escritor Thomas Shane. ¿Sí? Y esa mujer que está de luto es la amante de Thomas Shane. ¿Zip? La trama cada vez más y más va tomando forma. Y en eso, Alan nuevamente se ve a sí mismo en un antiguo televisor. El Alan de la televisión dice que quien lo ayudó a escribir esa novela era la mismísima Barbara Jagger. Y conforme Alan avanzaba cada vez más y más en la novela, la señora Bárbara le hacía correcciones brutales a tal punto de que cambiaba todo lo que decía Alan en su novela. Entiendo, Christopher. O sea, las grabaciones en la televisión son del Alan del pasado, es decir, en esa semana en la cual él se perdió, ¿cierto? Tal parece que sí, mi querido suscriptor. Tal parece que sí. Ahora no había tiempo que perder, ya que Alan nuevamente necesitaba encontrar el manuscrito para poder salvar a Alice. Pero aquí nos enteramos que al parecer en ese tiempo en el que Alan y Barry se encontraban inconscientes, nuevamente había pasado mucho tiempo, ya que el agente del FBI llamado Robert Nightingale se encontraba en el lugar de Rose y el dueño del lugar cree que Alan y Barry le hicieron algo muy malo a Rose. Así que el agente Nightingale dispara a Alan como si este fuera una persona de color. XD. Conforme Alan se encontraba escapando por todo el lugar, eventualmente había llegado hasta la estación de radio en donde el hombre del inicio nos había invitado desde un principio. Pero en eso el agente Nightingale nuevamente había llegado al lugar. Vemos que al parecer el agente Nightingale quería eliminar a Alan de una vez por todas. Los secuestradores nuevamente se habían comunicado con Alan y lo citaron en un lugar demasiado alejado del pueblo. Alan había llegado al punto de encuentro, pero este se quedó esperando hasta el amanecer siguiente. Las personas malas que tenían a Alice los citaron en otro lado aún más alejado del pueblo, así que Alan nuevamente tenía que ir a ese lugar. Pero conforme se dirigía a este lugar, aquí nuevamente se ve a sí mismo, pero del pasado. He conseguido ir al piso de abajo. Hay una caja de zapatos llena de papeles y libros de Thomas Zane. Me cuesta concentrarme, pero he conseguido leer parte de ellos. Es un buen poeta. Escribe sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico y usan su poder para dar forma al mundo. Un reino de dioses, sueños y demonios, cosas oscuras que aguardan el momento de escapar, disfrazados bajo la piel de personas. Alan nuevamente había llegado al punto de encuentro y aquí nuevamente volvemos a ver al tipo que nos salvó anteriormente y este no se encontraba bien porque al parecer leyó otra página del manuscrito de Alan. Y en eso vemos una sombra brutal que se lo termina llevando junto a Alan y en eso vemos que este desesperadamente toma una bengala de luz pero no le sirvió de nada ya que Alan fue absorbido por esa energía oscura y fue lanzado al fondo del lago. Y en eso nuevamente tiene flashbacks de lo que pasó de esa semana en la cual se puso a escribir como loco y ve nuevamente al mismísimo Thomas Shane que intenta ayudarnos. ¡Ah! Episodio 4. La verdad. Prepárense para el plot twist porque no lo van a creer. Alan se levanta de esa terrible conmoción y aquí por un momento parece ver a Alice sana y salva, pero en eso ve al doctor del que le habló Alice al inicio de esta historia. Es decir, el doctor Hartman. Y agárrense sus cachetes traseros porque no lo van a creer. El doctor Hartman nos dice que todo lo que hemos visto hasta ahora sucedió en nuestra mente, ya que luego de que Alice se fuera a conocer
conocer a Diosito, Alan quedó tan pero tan mal que la policía lo llevó hasta donde estaba el Dr. Hartman y todo lo que hemos visto hasta ahora, pues bueno, sucedió en la mente de Alan. ¡Brutal! Hartman le explica a Alan que desde que Alice se fue, Alan se inventó eso de la luz y la oscuridad, de que una mujer estaba detrás de todo esto, o de que Alice aún seguía viva pero estaba siendo secuestrada por personas muy malas. El Dr. Hartman también le dice a Alan que está probando en él un nuevo método para curar los trastornos que padece Alan luego del deceso de su esposa. Pero claro, Alan cree que todo esto es mentira y que Alice sigue ahí afuera atrapada por gente muy mala que le está haciendo cosas muy malas. Conforme Hartman le hacía énfasis a Alan de que él estaba completamente cucú, misteriosamente empieza una extraña tormenta que hace que la energía se vaya en todo el establecimiento. El Dr. Hartman le pide a Alan de que vuelva a su habitación y continúe escribiendo todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero antes de que Alan se dirija a su habitación, aquí se topa con dos adultos mayores que se encontraban en este lugar por creer que el rock aún seguía vivo cuando todos sabemos que fue eliminado en los años 2000. Alan estaba frente a la máquina de escribir, sentado solo en su habitación, pero en eso vemos que nuevamente no puede escribir absolutamente nada, ya que se niega a chambear. Este chico es incorregible, en serio. Pero en el salón principal se escuchan gritos bastante extraños. Así que Alan sale para ver qué estaba pasando, y en eso nuevamente se topa con su viejo amigo Barry, quien le dice que antes de salir de la casa de Rose se había llevado la propaganda de Alan Wake que tenía en la entrada de la cafetería. Conforme Alan y Barry se encontraban explorando el lugar, recordemos que ambos se encontraban en América, así que Alan nuevamente se había encontrado un arma. Pero más importante que eso, Alan finalmente había encontrado todas las páginas del manuscrito. Espera, Christopher, o sea que todo lo que vimos hasta ahora en realidad no era un sueño, sino que era real, ¿eh? En este punto de la historia no estoy seguro si decirte que sí o que no. Alan confronta al Dr. Hartman y este finalmente desvela sus verdaderas intenciones. Hartman le pide a Alan de que trabajen juntos, ya que su manuscrito es demasiado interesante, lo que quiere decir que tal vez Hartman usó el manuscrito de Alan para su propio beneficio. Escúchame, Alan, escúchame, podemos hacer maravillas con esto. Como la otra vez, puse en una de las páginas que yo me encontraba solo en una carretera y de la nada dos chicas muy lindas me pedían autostop. Y escucha, ahora se viene lo más interesante. Resulta que yo soy gay, entonces cuando yo... ¿Ven ese rostro? Es el rostro de alguien que no le gusta que alguien más tenga la razón, porque Alan estaba convencido de que el Dr. Hartman lo estaba mintiendo todo el tiempo. ¿Es acaso Alan Wake el héroe de esta historia o tal vez es el villano de esta historia? No lo sabremos jamás. Esas criaturas de oscuridad habían atacado el establecimiento, pero Alan junto a Barry lograron escapar del lugar a muy duras penas. Aquí Alan le dice a Barry: Ok, Barry, estoy loco, sí, es cierto, pero tengo el arma. Ahora Alan sabe que su manuscrito puede predecir el futuro de lo que Alan y Barry y los que lo rodean harán en el futuro. Alan también le dice a Barry: misteriosa luz que ha estado viendo a lo largo de su viaje es el mismo, pero usando el nombre de Thomas Shane como autor de su obra. Es decir, que Alan escribe cuando se va a ayudar a sí mismo en su propia historia, pero en la historia él toma el nombre de Thomas Shane. Fin de la explicación. Así que ahora Alan sabe lo que tiene que hacer exactamente, y es volver nuevamente al lago en donde todo empezó, es decir, a Cauldron Lake, y escribir que Alice vuelva nuevamente a su lado. Y en el camino Barry se echa un chistorete demasiado gracioso. Soy Alan Wake, siempre me salgo con la mía. Si algo sale mal me pongo de mal humor todo el día. Me lo tomo todo a pecho. Me hace atractivo y misterioso. Ahora no hago nada porque necesito que sea Barry, mi mejor amigo, quien lleve las riendas. Pero da igual, porque está para eso. Alan y Barry pararon por un momento, ya que una brutal tormenta estaba a punto de caer. Así que decidieron parar en la casa de los abuelitos rockeros que vimos anteriormente. Barry, buscando la casa, había encontrado el lugar en donde guardaban sus tragos y le pide a Alan que beban unos shots para calmar todo lo que estaban viviendo. Ahora, un Alan completamente inconsciente revivió nuevamente todo lo que vio el día en el que Alice había desaparecido. Alan se da cuenta de que Barbara Jagger había planificado todo esto desde un inicio.
futuro. Y aquí la mujer le hace algo muy cruel a Alan y le dice que tal vez Alice siempre estuvo en la cabaña. Así que Alan rápidamente sube las escaleras de la cabaña y Bárbara le dice: No está aquí. Fuiste un idiota al pensarlo. No, está muerta. Se ahogó. ¡No! 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 Es culpa tuya que tu mujer haya muerto. Culpa tuya. Ella solo quería ayudarte a escribir. Tú la mataste. Y fue aquí en donde Alan pasó una semana entera escribiendo The Departure, es decir, el manuscrito que vimos a lo largo de esta historia. Y como todo lo que escribía en este lugar se hacía realidad en el futuro, Alan escribió que entre la semana, Thomas Shane volvía a la casa para ayudar a escapar a Alan. Y Alan aprovechó el poco tiempo que tenía y se subió al auto de su esposa y terminó estrellándose, dándole la explicación a la escena que vimos al inicio de esta historia. Doble. Alan había despertado al día siguiente, pero aquí vemos que la agente Nightingale se encontraba en ese lugar. Y cuando parecía que estaba a punto de eliminar a Alan, es de este modo como finaliza este episodio. Episodio 5, el señor Glick. Aquí vemos a Alan y a Barry que habían sido arrestados porque al parecer lo que le pasó a Rose y a muchas otras víctimas que habían sido atacadas misteriosamente fueron vinculadas con nuestro protagonista. Ahora Alan quería salir del lugar y quería contarles todos a los agentes, pero en eso vemos que nuevamente Alan tiene visiones del pasado, presente y futuro. Ahora, tal vez para las personas que no entiendan muy bien por qué el agente Nightingale lo apunta con un arma todo el tiempo, es porque al parecer él había encontrado una de las páginas del manuscrito y es por eso que quería eliminar a Alan todo este tiempo, porque al parecer la página que él tenía decía algo muy malo. Y cuando la gente estaba a punto de revisar la página, aquí vemos que la oscuridad estaba en la ciudad, más fuerte que nunca. Así que Alan le cuenta todo lo que vimos hasta este punto de la historia a la sheriff Sarah Breaker. Ella le cree por completo y le dice a Alan que qué es lo que deben hacer ahora. Y Alan le dice que en los años 70 hubo una mujer que sabía todo lo que pasó con Thomas Shane y Barbara Jagger cuando todo lo de Cauldron Lake inició. Una mujer llamada Cynthia Weaver, ya que esta mujer conoció en persona a Thomas Shane. Así que Alan junto a Barry y la sheriff Breaker usan un helicóptero de la policía para visitar a Cynthia Weaver, que irónicamente vivía en la central eléctrica que todo el tiempo estaba muy bien iluminada. Al parecer Cynthia Weaver sabía todo lo que estaba pasando allá afuera, ya que sabía de la oscuridad y solo le dice a Alan que deben llegar pronto a la habitación iluminada, que al parecer es una habitación que contiene la respuesta para que Alan pueda recuperar a Alice de una vez por todas. Conforme Cynthia y Alan se dirigían a este lugar, Alan llama a Barry para saber si estaba todo bien y en eso Barry le dice a Alan: sí, todo bien, Alan. Es que la sheriff es demasiado buena conmigo que hasta me está enseñando a manejar. Entonces, palanca es arriba, va abajo y palanca abajo, va arriba. ¡Qué loco! ¿Y qué pasa si...? ¡No! ¡Párale, Barry! Alan quería saber si sus amigos habían sido consumidos por la oscuridad, así que le pide a la señora Weaver que continúe con su camino mientras él iba a buscar a sus amigos. La oscuridad había tomado tanto poder que ahora podía crear tormentas enormes. Alan encontró a Barry y a la sheriff y ambos lograron escapar de la tormenta a muy duras penas. La señora Weaver le dice a Alan de que eso no estaba escrito y Alan no sabe qué está pasando exactamente, ya que al parecer la señora Weaver sabía que Alan iba a llegar a ese lugar y al parecer sabía todo lo que iba a suceder. Espera, Christopher, ¿a qué te refieres exactamente? Tengo mucho miedo. Y prepárense para el mega plot twist porque no lo van a creer. La habitación iluminada tenía una hoja de un manuscrito que fue escrito por el mismísimo Thomas Shane cuando estaba vivo en los años 70. Y adivinen qué decía el manuscrito de Thomas Shane. Cuando Alan tenía 7 años, luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el señor Click y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan.
Alan nunca lo conoció, y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el señor Click firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé. Ahora, casi 30 años después, pensaba en ello, sentado a la orilla de Cauldron Lake, con el señor Click en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. ¿Qué? O sea, ¿what? Así es, amigos, la historia de nuestro protagonista fue escrita por el mismísimo Thomas Shane. Y la clave para acabar con la oscuridad y con la mismísima Barbara Jagger era el señor Click. Así es, estoy igual. Episodio 6, la partida. Ahora Alan sabe que lo que necesitaba para salvar a Alice era el señor Click. Así que Alan debe volver a Cauldron Lake para escribir el regreso de Alice y usar al señor Click para eliminar completamente a Barbara Jagger. Barry y Sarah querían acompañar a Alan hasta Cauldron Lake, pero este les dice que debe hacer esto completamente solo. Y como no sabemos si Alan volverá o no, Barry se despide de su mejor cliente, porque recordemos que antes que amigos son socios. Luego de que Alan superara muchos obstáculos puestos por Barbara Jagger, Alan decidió saltar en el lago de Cauldron Lake para rescatar de una vez por todas a Alice, usando el señor Click para eliminar toda la oscuridad que había en su interior. Cuando Alan se encontraba en el fondo del lago, aquí vemos que la oscuridad le había creado una realidad en donde éste pueda ser feliz para siempre. Y cuando Alan estaba a punto de aceptar su nueva realidad, aquí vemos que nuevamente Thomas Shane vuelve para ayudarnos una última vez. Ahora que Alan se encontraba en la oscuridad completamente, vemos una versión de sí mismo pero completamente oscura. No hagas caso, es el señor Scratch. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. Usa al señor Click. Alan finalmente había llegado hasta donde estaba Barbara Jagger y en medio de la oscuridad absoluta, Alan usó al señor Click. Ahora que la oscuridad ya no estaba, ahora Alan podría escribir el regreso de Alice. Y es de este modo como Alice volvió nuevamente de la oscuridad en la cual se encontraba atrapada. Pero Alan no aparecía por ninguna parte. Y en eso vemos que el pueblo de Bright Falls continuaron sus vidas como si Alan y Alice nunca hubieran llegado al lugar. La gente sonreía y muchas de las personas a las cuales Alan había conocido en el pasado se encontraban como si nada hubiera sucedido. Pero en eso vemos que Rose sostenía una lámpara de luz, justo como Cynthia Weaver lo hacía cuando Alan la conoció por primera vez. Y detrás de ella, el agente Robert Nightingale se encontraba en la oscuridad, viendo a través de la ventana. Oye, Christopher, ¿y dónde está Alan? ¿Qué pasó? ¿Acaso escribió que él jamás existió? Bueno... No es un lago. Es un océano. Alan, despierta. Y es de este modo como finaliza Alan Wake, o en español, Alan Despierta. Si te gustó la historia, por favor deja un like para saber que aprecias el esfuerzo y comenta abajo si tienes alguna duda o tu propia teoría sobre Alan Wake. Espera un momento, Christopher, ¿dónde se encuentra Alan? ¿Que no es obvio? Como él se adentró en el lago y eliminó a la oscuridad para que los manuscritos se mantengan reales en el mundo real, alguien debe estar en el lago para que esto se haga realidad, ya que si vemos al final, Alan continuaba escribiendo y nos dice que no solo era el lago, sino que esto se expandía a otros universos. Triple... E imagino que en Alan Wake 2, Alan escribió de que alguien más llegaría a Bright Falls para que lo ayude a salir de la oscuridad. Creo que intenté resumir esta historia lo más entendible posible, así que repito que si tienes alguna duda, comenta abajo para que pueda leerte o dialoguemos sobre si lo que vimos todo este tiempo fue real o no. Y recuerda, antes de dormir, buscar a tu señor Click y activarlo para que la oscuridad se desvanezca en tu interior. Adiós.